Buenas tardes, soy Omar Victoria, estamos en el segundo episodio de este podcast, hablemos de ortopedia, y hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña, que es el doctor Rodolfo Farías Castañeda, es médico ortopedista y traumatólogo de aquí de la ciudad de Hermosillo, y pues viene a hablarnos un poco de lo que es la cirugía de rodilla, hablando de sus diferentes componentes, de lo que estamos haciendo el día de hoy, de lo que se hacía antes. Es un gusto tenerlo aquí, nuestro segundo invitado, estamos muy contentos y esperemos que todo salga muy bien el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Omar, por la invitación. Gracias a todos los que nos van a escuchar, ¿verdad? Esperemos aclarar cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido, ¿verdad? Cualquier duda, hay muchas dudas con respecto a este tipo de lesiones en la rodilla, ¿verdad? Entonces, pues la idea es esclarecer un poquito este tema, ¿verdad? Y hacerlo un poquito amigable, ¿por qué no, verdad? Sí, que lo entiendan. El chiste es que lo entiendan y que vean cuáles son las diferentes opciones que tienen el día de hoy a lo que teníamos antes, ¿no? Es correcto, okay. ¿Verdad? Entonces, sí, nos vamos a centrar hablando de lo que es la cirugía de rodilla, la artroscopía de rodilla, las lesiones de menisco, las lesiones de ligamentos o tendones que tenemos en la rodilla. Pero primeramente que nada, hay una pregunta que, por ejemplo, hoy en día los deportistas amateurs, los deportistas profesionales, el paciente normal, el que labora, que no hace deporte también, cuando pasa una lesión de ligamento cruzado o una lesión de menisco, cuando tenemos ese pop en la rodilla, ¿qué es lo que pasa allá adentro? ¿Qué es lo que empieza a fallar? Y cómo, por ejemplo, ustedes diferencian una lesión de ligamento cruzado contra una lesión de menisco. ¿Cuáles son las causas o cómo lo identificas tú? Mira, normalmente nosotros estamos centrados en la atención del paciente que hace una actividad deportista regular, pero más sin embargo, pues no se dedica de lleno a esta actividad como un profesional, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las actividades deportivas del día a día, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien en claro que pues toda la gente que hace deporte no está exenta de tener este tipo de lesiones que son más frecuentes de lo que uno cree, ¿verdad? Y hay ciertas señales que hay que poner uno atención para poder estar vigilando y checando de que puede ser una lesión de gravedad, ¿no? Entre ellas, pues ya lo comentaste, ¿no? Un chasquido, un tronido de rodilla, pues muchos pensarían que fuera algo normal, mas sin embargo es el principal síntoma, un tronido de tu rodilla de una lesión ligamentaria, ¿no? También puede deberse a una lesión meniscal, entonces hay que poner mucho interés o mucho enfoque en lo que hay o en lo que viene alrededor de ese tronido de tu rodilla, ¿no? ¿Qué ocurre después de tu rodilla cuando ese tronido pasa, verdad? Ese tronido en la rodilla, porque también a veces que se traba la rodilla, que ya no puede la rodilla moverse y es un dolor muy imposibilitante. ¿Qué es lo que falla en la mecánica en la rodilla? ¿Por qué sucede? Hablando, por ejemplo, de los deportistas, pues yo puedo entender que cuando hay un deportista que hace actividad física de alto impacto, pues a lo mejor puede pasar, pero más sin embargo hemos visto que solamente con girar la rodilla, con hincarte a veces, ocurren este tipo de lesiones. ¿Qué es lo que en la rodilla falla? ¿O es muy repetitivo que hacemos esos movimientos que nos están lastimando? ¿O son malas posturas que hacemos también? ¿Qué viene pasando ahí? Pues viendo, es una serie de evaluaciones, ¿no? Ya cuando llega a pasar una lesión, hay muchas cosas que pudieron haber tenido que ver en cuenta antes de, ¿verdad? Como por ejemplo el tener una mala alineación de rodillas, como por ejemplo el tener una falta, un déficit neuromuscular, por ejemplo, malas técnicas de caídas, ¿verdad? Entonces hay que encontrar algún punto que pudo haber sido el principal responsable de esto, ¿no?
Y la lesión prácticamente viene porque hay un exceso en el esfuerzo que aumenta la resistencia de ese tejido, de ese ligamento, de ese menisco. Entonces, pues el exceso de fuerza que sobrepasa la tensión de este tipo de tejidos es lo que produce este tipo de lesiones. Si tú te das cuenta, o sea, casi ninguna lesión de ligamento o menisco viene por un trauma directo. Sí ocurre por trauma directo, pero en el deporte principalmente son por procesos de aceleración, desaceleración, cambios en la dirección de la rodilla, ¿verdad? Que obviamente pues el cuerpo no estaba preparado y pues ese aumento de la tensión en los tejidos, cuando sobrepasa la resistencia del tejido, pues viene lo que es la ruptura, ya sea del ligamento o del menisco, ¿no? Como estamos viendo. Okay. Hablando de la aceleración o desaceleración, por ejemplo, cuando son deportistas de alto rendimiento, pues ellos imagino que preparan su cuerpo, más sin embargo todo eso sucede. Ahí, por ejemplo, ¿qué más interfiere en ellos? Pues a lo mejor el deportista de alto rendimiento ya venía trabajando alguna lesión previa, ¿no? Que a lo mejor no fue rehabilitada de forma correcta, de forma ideal, y uno sabe que cuando tú eres un deportista de alto rendimiento, pues te pagan por estar dentro del campo. Entonces a veces uno corre el riesgo de, aunque no estás al 100%, corres el riesgo de lastimarte al querer entrar antes de tiempo, ¿verdad? Ese tipo de deportes de contacto, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que prácticamente es eso. Y la otra, pues, como te decía, la forma de caer, la mala técnica al caer, o sea, hasta el mejor deportista se le va el rollo a veces. Okay, pues, ¿no? Eso es hablando de un deportista de alto rendimiento. Y luego viene la parte de los que no somos de alto rendimiento, No, pues que vamos imagínate. el fin de semana a jugar béisbol, que vamos a jugar fútbol, que voleibol, que una cascarita de básquetbol, y que de repente estamos parados y queremos dar un paso y hay un torneo. Pues ahí obviamente va a ser la falta de preparación. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros que no tenemos tanta actividad física podemos a lo mejor prevenir ese tipo de lesiones? ¿Hay algún mecanismo, alguna alimentación? ¿Hay alguna tabla que diga, sabes qué, puedes hacer 5 sentadillas con tanto peso, pero no bajes de ahí porque vas a forzar tus rodillas? Yo he escuchado, por ejemplo, muchos pacientes que están obesos, ¿no? Que estamos obesos, y que dicen, por cada kilo que bajes tú de peso, le quitas tantas libras de presión a tu rodilla. ¿Influye mucho el peso en las lesiones de rodilla o no influye? Sí, por supuesto que influye, pues es una serie de cosas que puede ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, pues un deportista amateur, para empezar, pues es un deportista que no tiene una preparación, ¿verdad? Que no tiene una preparación constante, o que por más que haga un ejercicio. La regla de oro, obviamente, pues está el calentamiento, ¿no? El calentamiento previo es la preparación de tus tejidos y de tu cuerpo, ¿verdad? A recibir el estrés que vas a practicar en el deporte, ¿no? Entonces sí es importante que estemos acostumbrados a hacerlo de forma ordenada y de forma correcta, ¿no? Tener un entrenador, por ejemplo, que nos oriente a la forma de cómo practicar el deporte para no lastimarnos, incluso en el gimnasio, ¿verdad? O sea, cómo no lastimarte las extremidades a la hora de hacer cierta actividad es bien importante. Entonces, todo recae principalmente en la preparación antes, ¿no? de la actividad deportiva principalmente. Claro que existen algunos aditamentos vitamínicos que te ayudan a mejorar el rendimiento, ¿verdad? Pero eso va de la mano con tu preparación física, ¿no? Yo creo que va de la mano con tu preparación física. ¿El peso es un factor? El peso es un factor importante, ¿verdad? Hay ciertas actividades que yo creo que como ortopedista no indicaría en un paciente que tiene un índice de masa corporal elevado, ¿no? Como la práctica de impactos, ¿verdad?
lo importante primero es llevar un control de peso, ¿verdad? Y asesorarnos a lo mejor con un nutriólogo, con un entrenador especial para mejorar las condiciones de peso principalmente, ¿no? Hay un deporte hoy en día, por ejemplo, que tú veas que te llegan más pacientes a tu consulta, que tienen más lesiones de este tipo, que ocasione. Pues es en general y principalmente es por el abuso deportivo, fíjate. Últimamente he tenido una inclinación hacia los corredores, ¿verdad? Los corredores de aquí de Hermosillo, he llegado a atender a una amplia cantidad de corredores y prácticamente en la mayoría de los casos pues se debe principalmente a una mala técnica, a alteraciones mecánicas en sus rodillas, ¿verdad? Pero aún así el corredor quiere seguir en activo, pues no quiere limitar ni quiere dejar de hacer el deporte, pues no. Okay. Hoy por hoy, ¿la rodilla es la articulación que más se lesiona? ¿O hay alguna articulación que se lesione más que la rodilla? No, fíjate que la rodilla es la articulación más funcional a la hora de recibir el impacto, entonces sigue siendo vigentemente la rodilla la principal área de lesión en los deportistas, ¿verdad? Ahora también depende pues, de lo que tú practiques y hagas, ¿no? Ajá. Pero sí, la rodilla sigue siendo la lesión más frecuente, ¿no? Decía un maestro mío que la rodilla es como una lesión camaleónica, ¿no? Porque tiene tantas estructuras y a veces tan pequeñas que una lesión puede confundirse, así como el camaleón, con otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces hay que hacer una buena revisión y basarnos en buenos estudios para llegar a un cierto problema o padecimiento, ¿no? Ok. En tu práctica diaria, en tu consulta, ¿qué ves más lesionados, hombres o mujeres? Pues en mi práctica diaria, a pesar de que las lesiones de rodilla en el deporte se inclinan a que una mujer va a padecer 7 veces más fácil una lesión de rodilla que en el hombre, yo creo que lesiones más en el sexo masculino. Más en el sexo masculino. Es correcto. No sé si a lo mejor porque los hombres practiquen más deporte o por el miedo de acudir con algún médico, ¿verdad? No sé, pero el hombre es el que más me ha tocado atender en el consultorio. Okay. Todas las lesiones o todos los pacientes que van contigo cuando tienen dolor de rodilla, obviamente van la mayoría cuando tienen el dolor así por primera vez, o van cuando ya pasaron 2 semanas, que pasaron 3 meses, 3 años. ¿Cuándo es cuando acuden? Pues mira, lo ideal sería ver al paciente inmediatamente después de la lesión, ¿no? Pero ¿qué pasa la mayoría de las veces? Que pues uno se lastima y dice, pues es algo pasajero, me va a pasar, o voy a esperarme, o toma su tratamiento, o acude primero con algún rehabilitador, y cuando ya ven que su malestar persiste, es cuando principalmente van o acuden ya con el médico especialista, ¿verdad? Entonces sí me ha tocado que la mayoría de los pacientes vienen ya después de cierto tiempo de la lesión, ¿no? Ok, bueno. Y tú, por ejemplo, ¿cómo cuando el paciente va, tú puedes identificar qué tanto tiempo a lo mejor ha transcurrido de esa lesión, o es en base a lo que te dice el paciente? No, pues obviamente tenemos que tenerle mucha fe al paciente de cómo fue su lesión, ¿verdad? Y obviamente practicar una buena exploración física dirigida de rodillas, ¿no? De rodilla en este caso, pues, ¿no? Y hay quienes tenemos a veces algún instrumento en el consultorio, como algún tipo de ultrasonido, que a veces nos ayuda a tener una certeza diagnóstica un poquito mayor, ¿verdad? Pero pues obviamente hay estudios que nos ofrecen un diagnóstico certero y con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, dependiendo de la lesión que estemos evaluando, ¿no? ¿Es para ti difícil diagnosticar una lesión sin un estudio previo? No, de hecho es sumamente fácil cuando ya tienes ciertas horas de vuelo, ¿no? Ya después de ciertas horas de vuelo ya
de experiencia ya vas logrando identificar los diferentes tipos de lesiones cuando más se acerca, cuando más es una lesión de menisco, cuando es una lesión ligamentaria, cuando se trata de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Obviamente que el estudio de imagenología pues nos viene a facilitar mucho el tema de más que nada de comprobación, de comprobarle a lo mejor al paciente o a la aseguradora, ¿verdad? Del tipo de lesión que el paciente trae, pero en una exploración por lo general tú ya tienes una probabilidad diagnóstica muy amplia, ¿no? Ok, por ejemplo, yo llego contigo y te digo, me duele la rodilla, y yo te digo, ¿tú qué hiciste? Pues iba corriendo y giré el pie para la derecha. Hay indicadores, por ejemplo, al momento que tú me auscultas la rodilla, que digas, ¿sabes qué? ¿Es una lesión de menisco o es un ligamento cruzado? ¿Qué es lo que te hace a ti la diferencia? Mira, normalmente todo empieza por la conversación con el paciente, ¿no? Además de que me digas tú, por ejemplo, la forma en que te lastimaste, si fue con una torsión, un valgo al momento de caer con la rodilla extendida, el tronido tan famoso y el tronido que se relaciona tanto con la lesión del ligamento, pues no. Lo que te platicé ahorita es qué pasa después de la lesión. Después de la lesión, ¿qué ocurrió? ¿Se te inflamó la rodilla? ¿Tienes dolor persistente? ¿Tienes inestabilidad? ¿Tienes una sensación de que tu rodilla se va? ¿Que tu rodilla se mueve? ¿Verdad? A la hora de caminar, ¿qué te duele más? ¿Subir o bajar escaleras? ¿No? Entonces, dependiendo de las respuestas, te vas guiando y te vas orientando hacia un diagnóstico probable, pues, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿hay ocasiones en las que se puede confundir un diagnóstico de una lesión de menisco con una lesión de ligamento cruzado? Sí hay en algunas ocasiones, ¿verdad? Que puedes hacer puede haber una similitud de síntomas porque las lesiones del ligamento cruzado en su mayoría, en el 70%, van relacionadas a una lesión de menisco. Entonces, es difícil encontrar lesiones aisladas del ligamento cruzado, ¿no? La mayoría de ellas va unida a una lesión de menisco, ¿no? Entonces, y más cuando los terminas viendo después de cierto tiempo, ¿verdad? Se puede llegar a originar la lesión de menisco de forma secundaria. Entonces, hay ciertas maniobras muy específicas para valorar inestabilidad y hay otras maniobras para evaluar lo que es lesiones meniscales, ¿no? Ok. Y por ejemplo, retomando otra vez el tema de los estudios, ¿de cuánto tiempo para acá, de años atrás al día de hoy, los estudios han sido más efectivos para poder comprobarle, y como dices tú, a la aseguradora, al paciente, al familiar o a tus mismos colegas que hay una lesión franca para diagnosticada? Bueno, yo me acuerdo que antes cuando empezaban los diagnósticos de rodilla usábamos mucho el ultrasonido, el ultrasonido musculoesquelético para lograr el diagnóstico, ¿verdad? Pero obviamente si tú ya tenías una buena exploración, el ultrasonido solamente era como una herramienta de apoyo, ¿no? Y la diferencia del ultrasonido es que este estudio depende del médico o la persona que lo esté haciendo, ¿verdad? Si el médico, el ultrasonido, se le pasa por alto evaluar algún tejido o algo, pues tú no lo vas a poder ver, observar, y no lo vas a ver palpado en el resumen médico, por ejemplo, ¿no? En cambio, de 25 años, de 20 años hacia acá, ha tomado mucha relevancia lo que es la resonancia magnética, ¿no? Que es un estudio que te da una claridad y aun cuando hayas tenido una interpretación por un médico radiólogo, pues tú como especialista eres capaz de poder ver el estudio y de poder evaluar e incluso encontrar ciertas lesiones en el estudio que alguien no haya visto, ¿verdad? Entonces se me hace que el estudio de elección hoy por hoy es la resonancia magnética, ¿no? Para evaluar este tipo de lesiones. Ok, la resonancia magnética, por ejemplo, pues yo veo que está en la rodilla hay ligamentos, hay tendones, hay cartílago, hay hueso también.
¿Qué es lo que ve la resonancia magnética? ¿Ve todas esas estructuras? Sí, la resonancia magnética, haz de cuenta que es un estudio que mide la cantidad de hidrógeno que tiene cada tejido, ¿no? La cantidad de agua que tiene cada tejido, por así resumirlo. Entonces, en base a la cantidad de agua que tiene cada tejido, plasma una imagen dependiendo de lo que detecta, y esa imagen es 98, 99% certera, ¿verdad? Entonces, nos da una herramienta que tú puedes evaluar el 98, 99% de las lesiones. Entonces no es la misma la cantidad de hidrógeno que tiene el cartílago, que tiene los músculos, que tiene el hueso, que tiene el ligamento, y gracias a eso se puede plasmar eso en una imagen, ¿no? Entonces haz de cuenta que la resonancia magnética es como una sesión fotográfica de interna de la rodilla y abarca todo, ¿no? Más sin embargo, dices que tienes un 98% de efectividad, o sea que tienes un rango de error, pues se podría decir así, del 2%. ¿Has entrado, por ejemplo, a algún tipo de cirugías donde en la resonancia magnética se mira que hay una lesión de ligamento cruzado y entras y el ligamento cruzado no está tronado, está íntegro? ¿Te ha pasado? Sí, sí, exactamente. No, hay veces que, por ejemplo, pues tienes lesiones parciales del ligamento cruzado, entonces tienes imágenes sospechosas que dudas a veces de la integridad de los tejidos, ¿verdad? Y no hay como hasta estar adentro de la articulación en una artroscopía para poder evaluarlos bien los tejidos, ¿no? Y hasta ese momento muchas de las veces podemos decidir el tratamiento ideal. Por eso siempre entramos, como tratamos de entrar con todas las herramientas a este tipo de procedimientos, ¿verdad? Sí, claro, es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no Sí, tenerlo, siempre, ¿no? siempre es mejor tenerlo ahí a la mano, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hay que tener a la mano, aunque no esté identificado, ¿verdad? En la resonancia magnética, tener ahí a la mano, pues todas las herramientas necesarias, ¿no? Por cualquier sorpresa. Para cualquier sorpresa. Aparte también, por ejemplo, tienes que la resonancia se hizo, ponle tú, hace 3 meses, pero no sabemos de esos 3 meses a la cirugía, qué pasó después, ¿verdad? Entonces también tenemos unos lapsos de tiempo que no sabemos qué pudo haber pasado, pues, ¿no? Ok. Ya, aquí lo consiguiente es, por ejemplo, cuando ya llega el paciente, tú ya lo viste, le checaste todos los estudios, todo eso. Todas las lesiones de rodilla, hablando de la rodilla, de ligamento cruzado o todas las lesiones de menisco, ¿se tratan con cirugía? No, 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 o sea, no todas las lesiones se tratan con cirugía. Hay lesiones meniscales en las cuales si la lesión, se habla de lesiones de menos de 5 milímetros, podemos intentar dejarlas cicatrizar de forma natural, ¿verdad? El menisco tiene ciertas zonas de cicatrización dependiendo de su vascularidad, en algunas zonas donde el menisco cicatriza de una mejor manera. También influye mucho la edad del paciente, ¿no? Si tenemos una lesión en un paciente joven, en una zona donde el menisco es capaz de cicatrizar y esa lesión es de menos de 5 milímetros, pues le podemos dar oportunidad de un tratamiento sin cirugía, esperando que el menisco logre cicatrizar. Obviamente, pues hay que limitar importantemente las actividades del paciente, ¿no? Ok. Imposibilitas los movimientos del paciente para que guarde reposo, para que cicatrice. Pero si haces una cirugía, ¿se reincorpora inmediatamente o también tienen que guardar un tipo de reposo, algunos tipos de ejercicios, algún tipo de rehabilitación posteriormente de eso? No, siempre en todo tipo de cirugía artroscópica de rodilla va de la mano con un proceso de recuperación con ayuda de la rehabilitación, ¿verdad? Porque tienes un periodo de inactividad en donde hay una atrofia muscular posterior a la cirugía, ¿verdad? Entonces,
Lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Por qué te lastimas? Pues porque no hay una buena coordinación neuromuscular. Entonces, después de la cirugía hay que lograr llegar a una recuperación neuromuscular, técnicas, mejorar las condiciones mecánicas de la rodilla, ¿no? Entonces sí va de la mano un seguimiento, aparte de médico, un seguimiento con terapia física y rehabilitación en la mayoría de los pacientes, ¿no? La recuperación va muy de la mano del tipo de lesión que tienen, sobre todo el menisco, ¿verdad? Las lesiones meniscales, por lo general, aquellas que no logran cicatrizar son lesiones irreversibles, ¿no? Entonces son aquellas lesiones que te pueden llegar a dar un proceso degenerativo a futuro, ¿verdad? Entonces sí hay que concientizar mucho al paciente de esto, ¿verdad? ¿Y cómo podemos evitarlo? Llevando un procedimiento artroscópico a tiempo. A tiempo significa que no dejar pasar un tiempo vulnerable para que esa lesión no sea capaz de tener una buena recuperación, ¿no? Ok. Posteriormente, por ejemplo, si no hay un tratamiento a tiempo y si el paciente reincide y etcétera, etcétera, después de haber podido hacer una artroscopía simple o una reparación de menisco simple, ¿todo es más complicado después? ¿O sigues volviendo a reparar el mismo menisco que se fue desgarrando de poquito a mucho y que nunca consolidó, que nunca cicatrizó? Una lesión que desde el principio era quirúrgica. Ajá. Y que no se le dio su atención adecuada en momento y forma, obviamente va a llegar a un aumento de esa lesión, ¿verdad? Que si al principio era tan fácil como la reparación inicial, si se deja pasar tiempo y no se logró, puede ser a veces hasta necesario tener que quitar el menisco o parte del menisco que obviamente no esté en condiciones ya en este momento, después de tanto tiempo de cicatrización, ¿no? Entonces sí es importante muy bien abordar las lesiones en tiempo y en forma para darles lo mejor, para darles el mejor pronóstico, ¿verdad? De recuperación. Sí, por supuesto. Hablando de la cirugía de artroscopía de rodilla, ¿tú piensas que es el estándar de oro hoy en la reparación de este tipo de lesiones? No, definitivamente no hay otra forma hay otra forma, ¿verdad? ¿Por qué piensas que entrar con unas cámaras y agua dentro de la articulación puede ser mejor que abrir toda la rodilla y ver? Pues por el simple hecho de ser, número uno, una cirugía mínima invasiva y de fácil recuperación. Número dos, la artroscopía, que es introducir una cámara dentro de la rodilla, nos ayuda a llegar a zonas donde el ojo no es posible, ¿verdad? Con la técnica abierta, con técnicas abiertas como se hacía antes, ¿no? Entonces, te ayuda a llevar una mejor rehabilitación al invadir menos tejidos también, ¿no? Entonces, pues la artroscopía es el estándar de oro para este tipo de lesiones. Es mucho menos doloroso, obviamente, también que una cirugía abierta, ¿no? Claro, es menos doloroso. La mayoría de las cirugías artroscópicas nosotros las manejamos de forma ambulatoria. Entra y se va. Sí, las manejamos de forma ambulatoria. Llegas, te operas, te recuperas y te vas a seguir la recuperación en tu casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite la cirugía artroscópica, ¿no? Nos da la facilidad de reparación y ahorita pues está muy adelantada toda la artroscopía y los temas de implantes. Tenemos muchos implantes y probados y de buenísima calidad, ¿no? Okay, ¿te ha tocado a ti hacer cirugía abierta de rodilla para arreglar una lesión de menisco o una lesión de ligamento cruzado, o ya no te tocó? ¿Ya te tocó? No, ya no me tocó, no me tocó entrarle a las cirugías abiertas, mas sin embargo me acuerdo de un caso
de un caso de una artroscopía, de una reparación del ligamento cruzado, que estando en media cirugía, se quema el artroscopio. A la torre. Se quemó el artroscopio y ya no nos fue posible continuar con la cirugía artroscópica. Tuvimos que hacer una pequeña incisión mini open para terminar de la colocación del implante de fijación del ligamento cruzado. Afortunadamente el paciente le fue bien, pero se ganó una herida grande, pues, ¿no? En su rodilla. Es la única vez que una cirugía híbrida, por cuestiones especiales tuvimos que hacer esa pequeña incisión y no fue tan fácil porque al tratar de hacer la herida pequeña, aún así, pues estás luchando con los tejidos del paciente, pues, ¿no? Ok. Hablando de la cirugía de ligamento cruzado puntualmente, ponen un injerto entre el fémur y la tibia. Ese injerto, ¿de dónde lo tomas? Del paciente. ¿Influye la edad del paciente para decidir dónde lo tomas? ¿Influye el peso del paciente? ¿Influye el sexo? ¿O hay injertos también de cadáveres? ¿Cuál es tu elección y por qué el día de hoy? Bueno, la reconstrucción del ligamento cruzado o la reparación ha pasado por muchas etapas, ¿no? En su principio, lo que querían hacer o lo que se hacía en las rupturas del ligamento cruzado anterior es la reparación del ligamento cruzado, ¿no? Entonces, lo que se empezó a hacer desde un principio era la reparación del ligamento cruzado roto. Okay. No les fue tan bien en la cuestión evolutiva de este tratamiento, por lo que se tuvo que migrar posterior a la reconstrucción del ligamento cruzado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que ya no hacíamos reparaciones del ligamento roto, sino que teníamos que ver opciones para una reconstrucción y hacer tomar injerto de un área nueva para la reconstrucción del ligamento cruzado, ¿no? Entonces, desde un principio ha habido tendencias, ¿no? Ha habido tendencias de... Sí, hay una diversidad muy grande. Hoy en día, no, hombre, sacan hasta de la cara. Exactamente, ¿no? Y todos los injertos son buenos, porque todos duplican la funcionalidad del ligamento cruzado, ¿no? Ahora, más que el injerto actualmente, lo ideal es hacerlo anatómico, colocar el injerto de forma anatómica. ¿Qué significa? Orientado en la forma natural del ligamento roto, ¿no? Eso no se hacía anteriormente, ¿verdad? Antes se usaban técnicas transtibiales en donde a través del agujero de la tibia tú ibas y colocabas el agujero del fémur, ¿verdad? O sea, era recto totalmente. Era un agujero completamente recto, ¿verdad? Que a través del agujero de la tibia pasabas el injerto y no quedaba de forma anatómica o de la forma original como el ligamento estaba naturalmente... Sí, como era nativamente. Como era nativamente, ¿no? Entonces, se empezó a hacer mediante otro diferente tipo de técnicas con un abordaje accesorio, la identificación de la zona anatómica, ¿verdad? Para la identificación del ligamento, que es muy variada en cada persona, ¿verdad? Por eso nos orientamos prácticamente en la zona de inserción de cada persona personalmente, ¿no? Y eso, más que el tipo de ligamento, ¿verdad? Actualmente es en la posición anatómica en la cual se basa prácticamente la cirugía, ¿verdad? Ahora, sí hay diferencia en cuanto al tipo de ligamentos, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, está el ligamento conocido como HTH
o hueso, tendón, hueso, ¿verdad? Que conocemos, que es un injerto que tomamos del tendón patelar, tomando una porción de la rótula y tomando una porción de la tuberosidad tibial, ¿verdad? Y eso nos va a facilitar que ese pequeño implante óseo quede dentro de los túneles y eso facilita mucho la integración y la fijación, ¿verdad? Normalmente esto lo usamos o se usa en pacientes de alto rendimiento, ¿verdad? Obviamente tiene a veces sus detalles, ¿verdad? Como es el dolor. Se ha estabilizado que hay un dolor a la hora de hincarte o del apoyo de esa zona, de la zona donadora, ¿verdad? Que te genera dolor y molestia en ocasiones, ¿verdad? Y en ocasiones también a la hora de la colocación de los tornillos en los agujeros junto con el injerto, lo que hemos visto es que a veces la pastilla ósea suele a veces destruirse o quebrarse, ¿verdad? Entonces se fractura, ¿verdad? Entonces son los riesgos a los que ese tipo de injerto nos puede llevar, ¿no? Y luego están los injertos de tejidos, ¿no? Que el más famoso y el que se ha utilizado por mucho tiempo son los injertos de los isquiotibiales, ¿no? El semitendinoso y el recto interno, ¿no? Entonces, estos son puramente de tejidos, ¿no? Son injertos puramente de tejidos y de muy fácil adquisición y cosecha, le llamamos nosotros, ¿no? Se cosechan muy fácil, ¿no? Una heridita en el sitio de la rodilla a un costado y de ahí los vamos a identificar y de ahí los vamos a cosechar. Y actualmente ha tomado mucha importancia también el injerto cuadricipital, también está el injerto de los peroneos, ¿verdad? Que es bueno que tengas opciones, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos lesiones multiligamentarias en donde va a ser necesario que tengamos una serie de injertos para la reconstrucción de múltiples ligamentos rotos, ¿no? Entonces, prácticamente eso es la tendencia, pues, ¿no? Okay. Por ejemplo, tengo una duda. ¿Por qué, por ejemplo, si nosotros tenemos los ligamentos, que es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, por ejemplo, tenemos la opción de usar un tendón para repararlo, ya sea el tendón de Aquiles o el tendón acá hemipatelar? ¿Por qué no usar nada más ligamentos y se usan tendones? ¿Es igual un ligamento que un tendón? No, definitivamente no, ¿no? Los ligamentos son estructuras más rígidas en cuanto a su naturaleza, ¿no? Los ligamentos tienen un poquito más de elasticidad, ¿verdad? Pero los ligamentos, aunque son más elásticos, nos ofrecen más resistencia en ocasiones, ¿no? Son más resistentes incluso que el ligamento cruzado anterior nativo. Ahora, pues es difícil, imposible quitarle a una persona un ligamento funcional, ¿verdad? Un ligamento de alguna articulación para restablecer otro ligamento, ¿no? No es viable, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adecuar al uso de tendones para hacer esta reconstrucción. Ahora, el tendón lleva un proceso, ¿no? A la hora de la colocación, nosotros tenemos que dar cierto grado de ciclado para que el tendón pierda un poquito esa elasticidad que tiene, ¿no? Que es el ciclado, que a la hora antes de fijarlo definitivamente tenemos que hacer cierto grado de elongación, ¿verdad? Sometiéndolo transquirúrgicamente en los túneles a ciertos grados de tensión primero antes de fijarlo, ¿verdad? Ok. Muy bien, hablamos del ligamento cruzado, hablamos de las lesiones de menisco, la patología de la rodilla, pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, tú eres ortopedista y traumatólogo, ¿cualquier ortopedista puede realizar cualquier reparación del ligamento cruzado, de menisco? ¿Influye mucho que sea artroscopista para que lo pueda realizar? ¿Cómo está el proceso y cómo va ahorita en la experiencia tuya?
Pues mira, cualquier ortopedista obviamente tuvo que llevar un entrenamiento básico de artroscopía. Entonces creo yo que si el ortopedista llevó un conocimiento básico, ¿verdad? Y tiene una curva de aprendizaje, lo puede realizar sin ningún problema, ¿verdad? Eso es área del ortopedista. Más sin embargo, por supuesto que si tú tienes una subespecialidad o un entrenamiento, ¿verdad?, que te avale como experto en este tema, pienso yo que va a ser mucho mejor, que puede ser mucho mejor tu atención y tu recuperación y tu seguimiento, ¿verdad? Entonces aquí depende mucho de cada compañero, colega ortopedista, su formación, ¿verdad? Su formación de cada persona. Entonces, pues ya es muy variable eso. Ok. Y, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema de lo que es la artroscopía de rodilla, ¿qué es más importante? Que tú hagas correctamente la cirugía adentro, que todo salga a pie de boca, como lo dicen, así que todo salió perfecto. Tuve muy buenos injertos, tuve muy buenos túneles, la fijación quedó perfecta, pero y luego la rehabilitación es importante, o si te sale todo perfecto, tú ya no mandas a un paciente a rehabilitación. La rehabilitación es sumamente importante, compadre. La rehabilitación y tu seguimiento del paciente, ¿no? Porque tú como cirujano, pues sabes el trabajo que realizaste, ¿verdad? En la rodilla del paciente, ¿no? Entonces tú como cirujano sabes o puedes entender un poquito los límites del seguimiento, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tú le comuniques a tu rehabilitador los límites que haya que tener, ¿verdad? Y número dos, obviamente una cirugía bien hecha, bien fijo, un ligamento grande, bueno, no siempre te garantiza un éxito, ¿verdad? Si no tienes una buena rehabilitación y si no cumples con todos los seguimientos, ¿verdad? Hay veces que uno quiere acelerar los procesos de recuperación y que empieza a tener actividades que no corresponden antes de tiempo, ¿verdad? Pues no te das cuenta de que estás perpetuando la inflamación posquirúrgica y eso puede ser una limitante a futuro, como una artrofibrosis o una rigidez de rodilla en un futuro, pues, ¿no? Entonces, y es un fracaso de la cirugía. Pues puede ser un fracaso de una cirugía. Entonces, va junto con pegado una buena cirugía realizada y la rehabilitación y el seguimiento de tu paciente, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el tiempo aproximadamente de recuperación de una cirugía de menisco y una cirugía de ligamento cruzado? Bueno, hablando de las lesiones meniscales, aunque las lesiones de menisco son las que te van a indicar el tiempo de limitación de apoyo y son las lesiones que te van a limitar la movilidad de rodilla, ¿verdad? Son las que te van a ir dictaminando qué tanto puedes flexionar y en qué tiempo puedes empezar el apoyo, el tipo de lesiones de menisco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú reparas un menisco, tienes que darle cierto tiempo a tu rodilla de descanso y de limitarle el movimiento para que las suturas no se vayan a botar y que el menisco dale chance de que tenga una buena cicatrización, ¿verdad? Entonces, si todo sale bien con una lesión de menisco, estamos hablando que en 3-4 meses tú ya estás recuperado o debes de estar recuperado de una lesión de menisco. Al 100%. Más o menos. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, ¿verdad? Una lesión ligamentaria es diferente porque hay que esperar que la reconstrucción que tú realizaste tenga una ligamentización. ¿Qué significa eso? Que el injerto nuevo que tú colocaste vuelva a ser parte de la estructura natural de tu rodilla. Se llama ligamentización. En términos biológicos, esta ligamentización tarda aproximadamente 1 año en realizarse, ¿no?
en que el tendón que tú colocaste se fusione con el hueso de forma natural y de que ya no haya por ningún motivo algún tipo de aflojamiento, por así decirlo, ¿no? Mas, sin embargo, no es la herramienta ideal el tiempo, medir el tiempo, sino ver ciertos estudios o ciertas pruebas para dar de alta al paciente y retornarlo a sus actividades deportivas, ¿no? Este tipo de pruebas se llaman hop test, son unas pruebas de salto, ¿verdad? Entonces, estas pruebas, por ejemplo, corresponden a que ya a los 12 meses, llevando una buena recuperación y rehabilitación, tu pierna operada debe ser emparejada de forma funcional con la pierna sana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a orientar? Por medio de este tipo de pruebas para ver si ya cumpliste con un fortalecimiento neuromuscular adecuado, técnicas adecuadas, ¿verdad? De equilibrio para dar el siguiente paso al retorno deportivo de alto impacto, ¿verdad? Ese es el return to play y el return to work también de los pacientes que ya se quieren reincorporar. Pero ¿cómo manejas? Porque, por ejemplo, tú dices, son 6 meses, puede ser 1 año, pero el paciente que es activo y que es deportista, pues obviamente yo sabes que ya quiero en 1 mes, quiero andar corriendo. ¿Qué pasa cuando el paciente no hace caso, que va y corre, que hace ejercicios de más, que piensa que por hacer ejercicios va a fortalecer más la cirugía que le acaban de hacer? ¿Qué pasa con eso? ¿Puede echar a perder todo? Bueno, para empezar, hay cierto tipo de altas, ¿no? Está el alta laboral, en la cual prácticamente el paciente, cuando es capaz de ser funcionalmente activo para actividades normales de la vida diaria, el paciente puede laborar dependiendo del tipo de actividades que realice, ¿no? Obviamente tratando de cuidar ciertas indicaciones, ¿verdad? Para no lastimar su rodilla. Está el alta a actividades, obviamente, de gimnasio, las cuales es parte de la terapia física y rehabilitación en su momento, el llevar a cabo un proceso en el gimnasio de fortalecimiento de cuádriceps, ¿verdad? En cuanto a la flexión, extensión de tejidos, de tendones, ¿verdad? El cual normalmente empezamos al 3er mes y 4.º mes, que nos van a llevar a adaptar a nuestra cirugía y nuestra reconstrucción al siguiente paso, que ya es el alta deportiva, ¿no? Yo de lo que estaba hablando anteriormente ya es el alta deportiva, ¿no? Con este tipo de pruebas, ¿no? Para ya el retorno a actividades de alto impacto. Mas, sin embargo, hay diferente tipo de altas antes en el camino del paciente. O sea, que quiere decir, ¿verdad? que el paciente puede ser funcional mucho antes del tiempo que tú estás manejando, que pueda reincorporar su vida diaria, valerse por él mismo, deambular, etcétera, etcétera. Lo que va a pautar un poco va a ser el rendimiento, el alto rendimiento al que se estaba sometiendo. Exactamente, no quiere decir que el paciente va a tardar 1 año en recuperarse, ¿no? El paciente va a retomar sus actividades de la vida diaria rápido, sus actividades de fortalecimiento a mediano plazo, y lo que más va a tardar en retomar es su capacidad de actividades de alto impacto, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos evaluando obviamente en medio de las consultas. La masa muscular la vamos midiendo para ver el emparejamiento muscular, vamos midiendo la potencia. Hay instrumentos que no tenemos aquí, pero se utilizan para evaluar la potencia muscular mediante una máquina, ¿verdad? Y eso nos va ayudando también a poder establecer una alta deportiva ideal, pues, ¿no? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué les dices a todos esos pacientes que tienen miedo a ir a la consulta o que no se quieren operar de una lesión de ligamento cruzado, de una lesión de menisco, de una lesión de ligamentos colaterales, y que piensan que ya no jamás se van a reincorporar o que su recuperación va a ser muy tardía, o esos pacientes que piensan que su lesión ya no tiene solución? ¿Qué les dices tú a ellos? Siempre hay una alternativa.
siempre hay una alternativa para las lesiones ligamentarias, ¿verdad? Aunque se haya dejado pasar cierto tiempo o importante tiempo, siempre va a ser mejor la atención de las lesiones ligamentarias y meniscales, ¿verdad? A dejarlas pasar y no hacerles nada, ¿verdad? El no tener un tratamiento óptimo y en un tiempo ideal, lo que va a provocar a un mediano plazo es a un proceso degenerativo rápido de tu rodilla, a un proceso de dolor con molestias gradualmente intensas, ¿verdad? De forma, en tiempo y forma. Y la otra cosa es que esas lesiones se van a ir agravando poco a poco con el tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es invitarlos a atenderse, ¿verdad? A que no tengan miedo, a que una cirugía puede ser el cambio, ¿verdad? Puede hacer el cambio para tener una longevidad en la vida de tu articulación, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces, es posible que, por ejemplo, la otra articulación que está sana se degenere por la que está afectada en este momento. Exactamente, ¿no? La otra rodilla o la otra extremidad empieza a tener una sobrecarga por tratar de proteger a la rodilla lastimada, como normalmente ocurre, y obviamente empieza a tener pequeños fatigas musculares, dolores, ¿verdad? Empieza a lastimarse también la otra extremidad. Ok, bueno, pues hablamos de lo que es la cirugía de rodilla, hablamos de lo que es tener un cirujano ortopedista a tiempo, diagnosticando con una buena imagen. Imagino que influye también colocar un implante correcto también, que sea el que está indicado para ese tipo de cirugía. Y me imagino que también influye que el personal humano que está contigo sea el adecuado para que tú puedas realizar también una cirugía. Creo que hoy más que nunca el éxito de los grandes equipos quirúrgicos y el éxito que has tenido es del material humano, del personal humano con el que te rodeas para que te ayude a solucionar tus cirugías. Definitivamente, sí, exactamente, ¿no? Ya tú vas creando un ecosistema, ¿no? Un grupo, ¿verdad? Que pues te facilita mucho que la cirugía sea amigable, te facilita mucho que la cirugía fluya de forma ordenada, de forma bien, ¿verdad? 2, 3 cabezas piensan más que una, entonces siempre agradecido con todo el equipo que conformamos, ¿verdad? Que conformamos y definitivamente una preparación en todo el equipo multidisciplinario que manejamos, pues tiene mucho que ver también en hacer bien una cirugía, en lograr una buena rehabilitación y un buen seguimiento del paciente, ¿verdad? Okay. Entonces sí. Muy bien. ¿Qué le dices a todos esos pacientes que nos están viendo ahorita, a todos tus colegas, a todos dónde estás ubicado, dónde te encuentras? Pues un saludo a todos, ¿verdad? Si tienes cualquier duda y quisieras alguna valoración o tienes alguna duda y quisieras contactarnos, pues yo soy el doctor Rodolfo Eduardo Farías Castañeda y mi consultorio se encuentra en la Clínica del Noroeste. Ok. ¿Vas en todos los hospitales? Sí, atendemos en todos los hospitales, Centro Médico del Noroeste, Hospital Cima, Hospital San José, San Diego de Alcalá, ¿verdad? Entonces nos ponemos a disposición de todos ustedes, ¿no? De cada 10 rodillas que se operan en Hermosillo hoy, yo creo que el doctor anda operando 5, ¿no? Entonces, pues es de mucha confianza, es un gran médico ortopedista. Si tienen cualquier duda, pueden visitarlo con toda la confianza. Créanle que les va a dar un diagnóstico muy certero, ya sea que se ocupe cirugía o sea solamente algún tipo de rehabilitación. Con muchísimo gusto, ahí pues, estamos para servirles. Muchas gracias por el espacio el día de hoy, estamos muy agradecidos y muy contentos y pues esperamos verte pronto otra vez. Ahí nos vemos pronto, claro que sí. Saludos a todos. Saludos a todos, muchas gracias.